Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bien, Carnavalidades es una plataforma en la nube que trabaja sobre blockchain, que fundamentalmente lo que hace es generar, lo que vos dijiste, la trazabilidad ampliada sobre una cabeza de ganado. Y esto es, nosotros le damos una identidad digital a cada cabeza de ganado. Esto es lo que nosotros denominamos token vaca, es como tener un auto con papeles. Y a partir de que tenemos ese token vaca, podemos, mediante eventos, que es la información que transcurre en la vida del animal, es una pesada, un cambio del sistema de pastoreo, una transferencia entre un actor y otro, construimos lo que nosotros denominamos la trazabilidad ampliada. Y hablamos de trazabilidad ampliada a diferencia como complemento de lo que hoy se conoce como trazabilidad, porque la trazabilidad per se es poder identificar dónde transcurrió la vida un animal geolocalizado. Bueno, nosotros a partir de esa información es que construimos todo el resto. Podemos subir videos, fotos, la historia del productor, del establecimiento, certificado del establecimiento y, como te dije anteriormente, eventos. Y estos eventos son los que te van a ayudar a contar la historia. Y cuando hablamos de contar la historia, estamos pensando en el consumidor. ¿Qué nos va a pedir el consumidor? ¿Qué nos va a pedir el cliente o nuestros clientes respecto del sistema productivo? Entonces ahí empezamos a ver muchos aspectos que hoy están, si bien están en títulos, se habla de sostenibilidad, se habla de bienestar animal, se habla de ética de producción. Todo eso se va a tener que demostrar de algún modo, y es lo que hoy se está debatiendo y se está debatiendo y se van a transformar eso en requerimientos al productor. Entonces, lo que nosotros como Carnes Validadas es que nos adelantamos un poco a eso y dijimos, bueno, lo que creamos es una manera de poder generar esa información y respaldar la producción con datos. La base de nuestra identificación del token vaca es la identificación inequívoca de la cabeza de ganado. Esto es, una cabeza de ganado tiene que estar con una marca o señalado, es propiedad en cualquier provincia de la Argentina, y después tiene que tener una caravana identificatoria de SENASA como indicador primario. Esa caravana identificatoria, hoy coexisten dos sistemas en Argentina por SENASA. Uno es el botón oficial del 2017, que es el botón visual, que es un número que hay que leerlo, y
hoy por hoy, a partir de enero de este año, se están comercializando una evolución de esos botones, que es el botón que es electrónico. Que ese botón consolida dos tecnologías, obviamente, que es la identificación por una caravana y la posibilidad de hacer la lectura electrónica, que realmente evoluciona obviamente a la lectura visual, ¿no? Porque uno con un bastón puede identificar claramente y rápidamente todos los animales. El mercado reconoce los datos cuando compra un ternero, cuando compra un toro. Entonces nosotros entendemos que la manera en lo que estamos haciendo es poder respaldar que esos datos, que genética de tal, también te puede decir, mirá, es una genética de marmoleo, es una genética de tar marbling, es decir, que ya el componente y el desagregado de información sea mucho más rico, y que eso te sirva para tu sistema productivo. Hoy por hoy, no sé, está muy de moda en el mundo la carne que tenga muy buen marmoleo. Bueno, toda la genética tiene buen marmoleo, o hay que ir a elegir una genética particular con un buen marmoleo. Entonces tenemos que ir a buscar ese dato, aparte que sea genética de tal, que tal me diga cuál es su toro de mejor marmoleo. Y obviamente que ese producto tiene que estar en el gancho, y eso es un certificado hoy de tipificación de media res, o en el futuro, porque ya lo tenemos, aprobado desde hace 2 años, la tipificación de la carne. Seguramente se va a usar para diferenciar aún más cada uno de estos. Ahora, cuando vos me decís, ¿es algo para un mercado de nicho o es mercado general? Y la respuesta te diría hoy por hoy es mercado de nicho. Aspiramos a esto, a que 2-3% de los productores se vayan subiendo y entendiendo, y son los que van a abrir camino y son los que van a mostrar, como siempre, los que abren la huella. ¿Viste? El día de lluvia, hay uno que abre la huella y todos los demás venimos de atrás por la huella. Bueno, eso yo creo que son los que están dándose de alta. Bueno, el IPCBA desde el año pasado viene trabajando acercándose a los jóvenes, ¿no? La idea de todos estos seminarios es justamente atender los temas que a ellos les interesan, los temas en los cuales están involucrados, que a veces tienen que ver un poco más con todo lo que hace este proceso de digitalización que está atravesando toda la economía, ¿no? Pero a la que el sector no está exento, donde vemos algunos patrones que son importantes, que definen lo que va a ser a futuro la ganadería y toda la cadena de ganados y carnes. A nivel mundial vemos que la clase media está creciendo, esto implica cambios en su alimentación, mayor demanda de proteínas, de calidad. Sabemos que los millennials están liderando el cambio de consumo en todo lo que hace a los consumos de carnes, que son consumidores exigentes, conscientes, responsables, y que entienden mucho a la alimentación como un sinónimo de salud también. Entonces es importante y fundamental entender todo esto para poder planear la ganadería que se viene a futuro. Y bueno, y vemos el rol de los jóvenes muy importante, muy comprometidos con todo esto, con el medio ambiente, con la conciencia, con el bienestar animal, muy participativos en lo que hace a la inclusión de tecnologías. Y bueno, y este seminario tiene que ver con eso. Este seminario se trató de agregado de valor a través de tecnologías exponenciales. Entonces tuvimos 3 disertantes principales que trabajaron sobre innovación, sobre lo que es la biología más la tecnología y cómo esto nos da lo que tiene que ver con agregado de valor, sustentabilidad y desarrollo regional, y cómo esto se trasciende a toda la cadena, y cómo llegamos entonces a entender que tenemos que diversificarnos y diferenciarnos a través de la tecnología, y la importancia de que con las tecnologías a veces no hace falta tener todos los conocimientos, porque hoy hay todo un ecosistema digital de emprendedores, de ingenieros, de consultores, que están a un clic de distancia del productor o de los hijos del productor para poder incluir toda la tecnología que está a disposición para el sector. Y también alentar a los jóvenes a que se vean como emprendedores, a que incluso aquellos que no están hoy en el sector, que entiendan al sector como una posibilidad, como un objetivo donde también innovar hacia la ganadería o hacia la industria de cadenas y carnes. También recibimos a una disertante que nos comentó o que
trató de darnos una bajada y una mirada de cómo generar innovación disruptiva en cadenas de valor tan tradicionales como pueden ser la ganadería, y dejarnos algunas herramientas también para aquellos jóvenes que se animan a empezar a pensar cómo generar innovaciones disruptivas. También, para completar un poco el marco de este seminario, recibimos 3 casos reales inspiracionales, que son 3 startups que ya están funcionando, que están trabajando en el sector, incorporando tecnologías de distinto tipo, como es blockchain, Internet de las Cosas y demás. Entonces ellos también contaron un poco su proceso, cómo fue que iniciaron, cuáles fueron los desafíos, cuáles son las potencialidades que ven a futuro, y bueno, y también dejar un mensaje para los jóvenes, para que se animen a emprender, para que vean que es posible, que por supuesto el error y el fracaso y algunos inconvenientes o el lado oscuro de la innovación siempre va a estar también, pero es parte de entender que estamos generando cambios y que genera resistencia en algún punto. Si no hay resistencia es porque no estamos innovando, es porque no estamos generando cambios. Entonces, bueno, por ahí fue un poco el seminario, la verdad es que muy contentos, muy buena participación de los jóvenes, así que bueno, creemos que ha dado su fruto. Innovación es hacer algo distinto, pero que a su vez sea sustentable en términos de factibilidad, en las factibilidades complejas, pero esencialmente económicamente factible. Si no, estamos hablando de creatividad o de invención. La innovación implica que lo que estoy creando como algo nuevo sea posible de implementar y que sea factible en términos económicos. Yo no soy especialista justamente en carne, sino especialista en innovación, en emprendedorismo y en toda la base humana de la innovación, porque acá me das pie para decirles que la innovación es esencialmente humana, porque la tecnología, que uno lo primero que piensa cuando innova, es potenciadora de lo que los humanos seamos capaces de innovar. O sea, lo primero que les diría a las empresas de esta cadena de valor, a las instituciones, es que los equipos humanos, muchas veces empresas familiares, a veces empresas multinacionales o empresas nacionales, tienen que lograr que la innovación esté en el equipo. Y luego sí, pensar en que esa innovación se traduzca en una mezcla de mejores procesos, de mejores innovación también en el modelo de negocio, y innovación también, por supuesto, en la tecnología, que potencia justamente los nuevos modelos, los nuevos procesos y los nuevos proyectos en toda la cadena de valor de la carne. Porque el emprendedor, cuando algo le incomoda del entorno o de la empresa que él maneja, que tiene, en vez de protestar, pasa de la protesta a la propuesta y a la acción. Y es una persona esencialmente optimista, esencialmente cree en el futuro y cree que las cosas se pueden cambiar. Y cree que a pesar de que el entorno puede ser hostil, lo va a poder de alguna forma dar vuelta. Y se las ingenia, justamente el ingenio tiene que ver con la creatividad y la innovación, para poder encontrar caminos, para poder superar los obstáculos que tenga y generar valor agregado, un nuevo valor, que esto es lo que llamamos innovación. Yo creo que finalmente la acción genera ser. O sea, uno no es innovador cuando innova, no porque estudió innovación. Uno es emprendedor cuando emprende, no porque estudió emprendedorismo. Y en ese caminar, en ese ser emprendedor, ser innovador, va construyendo, va aprendiendo. Y acá incluiría el concepto de innovación abierta. No innovo solo, innovo en conjunto y co-creando con los distintos actores que existen en esta cadena de valor y afuera de ella. O sea, yo puedo innovar en conjunto con universidades, con clientes, puedo innovar en conjunto con instituciones, con el gobierno, con competidores de otros lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que también tiene una cadena de la carne importante en la zona de California. Es decir, yo puedo innovar en equipo. No es que cada uno innove, y por eso está bueno este encuentro, porque cada persona que está en el encuentro, que estuvo en el encuentro, es una posibilidad para mí. Esto es lo que se llama comunidades de práctica. No solamente me encuentro
y estoy conectado por WhatsApp. No, hago junto con otros cosas innovadoras. Entonces, comunidades de práctica innovadora. Y esto es lo que es más poderoso que las personas solas. Ese unirse con distintas personas, de los distintos elementos que hacen a un gran ecosistema, son los que hacen realmente potente, poderosa la innovación. Lo primero que pasa, lo primero que se decide en el equipo. Y por supuesto, parte siempre de los directivos de una compañía, los directivos de una empresa, y eso baja. Pero también hay que esperar, hay que estar abierto a que suba, que baje, que vaya a los costados, pero que la base de la innovación es humana y que la tecnología, que siempre está relacionada con la innovación, es solo una potenciadora de la base humana. Y que si la base humana es cero, por más que le pongamos potencia, da igual a cero. Bueno, llegó el momento, estamos en el canal de YouTube de INTA, en esta jornada de la red forestal del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una red que viene trabajando desde hace ya casi, vamos por cumplir los 2 años, y una actividad que nos nuclea, como verán, con varias instituciones productivas de la zona, integrantes del INTA, del Ministerio, que ya los iremos presentando, y durante un rato vamos a estar trabajando en conocer experiencias productivas y también distintas políticas de fomento y desarrollo a la actividad forestal para nuestra región. Sin extendernos mucho, sin ir más allá de lo que es esta formalidad, de que ya saben cómo son nuestras actividades a través de YouTube. Les invitamos a saludar, a decirnos de dónde se están conectando, a dejar sus dudas, consultas, aportes a medida que vayan escuchando las experiencias, que después estaremos trasladándolas a esta sala. Y para arrancar, saludar a Alejandro Signorelli, que bueno, junto a Paula Ferrere. Alejandro Signorelli es jefe de la agencia INTA Junín, Paula Ferrere es profesional, técnica en la agencia 9 de Julio, ambas de la Experimental Pergamino del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, que nos cuente cómo surge esta jornada y con qué se va a encontrar nuestra audiencia en las próximas hora y media que estemos conectados. Bueno, gracias César, buenas tardes. Bueno, junto a Paula ya hace años que venimos trabajando. Somos 2 referentes del tema forestal dentro del INTA Pergamino para el noroeste bonaerense. Somos pocos, somos 2 nomás, que estamos bien metidos en el tema forestal, pero de a poquito, a través de los ensayos, las jornadas que fuimos haciendo en el territorio y el acompañamiento de los diferentes actores que tenemos en el territorio, fuimos construyendo la red forestal del noroeste bonaerense. Y ya hicimos varias jornadas y bueno, un poco en esta lo que queríamos, si bien siempre en las charlas habla Paula, hablamos nosotros, o traemos algún profesional, tanto del Ministerio, de las universidades o del INTA, un poco la idea de esta jornada era darle voz y darle palabra a los actores que están en el territorio, a los que se están iniciando, y a los que ya tienen bastante experiencia. En la jornada de hoy, bueno, nos van a estar acompañando Francisco y Santiago de LIAC, Argentina, donde ellos están con una iniciativa forestal que van a detallar a continuación, y también Carlos y Daniel de la empresa Uriona Buena, del establecimiento San José en Morse, donde van a contar más de 50 años de experiencia forestal en el territorio. A su vez, ahora va a ser la apertura el ingeniero Pablo Peri, coordinador del programa forestal de INTA, y el cierre lo va a hacer el ingeniero Emiliano Cusiufo, que es el director de bosque de la provincia de Buenos Aires. Y no es menor tener la presencia tanto de Pablo como de Emiliano, y esto lo queríamos rescatar. Con Paula nosotros nos sentimos muy apoyados institucionalmente con INTA, con presupuesto para trabajar, tenemos muchos ensayos, venimos trabajando bastante bien, sin demoras, y también desde la provincia, Emiliano, desde que asumió como director, se puso enseguida en contacto con nosotros, y él y todo su equipo constantemente está a disposición de todo lo que sea necesario para promover el desarrollo forestal
del territorio bonaerense. Y que no es una cuestión menor, están surgiendo cada vez más interés en temas forestales, en desarrollar las áreas periurbanas o, digamos, zonas de amortiguación frente a los conflictos que van surgiendo en dichas zonas por el uso de agroquímicos. También van creciendo, digamos, las forestaciones como complemento de la actividad ganadera, forestaciones en bajo dulces, en pies de sierras, así que en toda la provincia. Así que en este sentido nosotros tenemos el compromiso de ir generando información y realizando actividades de extensión para ir desarrollando todo el tema forestal en el territorio. Y bueno, sin hablar más, le cedo la palabra a Pablo, y bueno, y a continuación después Francisco y Santiago van a contar su experiencia. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría participar con ustedes desde la invitación, desde la red forestal del noreste bonaerense, que involucra, y me parece que es algo a resaltar para mí en el día de hoy, que involucra a sectores del sector privado, forestadores. Hoy tenemos la suerte de aprender de la experiencia de Francisco y de Daniel, seguramente, y en el mismo evento, que un poco la red lo contempla, está el Ministerio, con la presencia de autoridades, de Emiliano, y el INTA como un brazo técnico acompañando, especialmente desde el Programa Forestal Nacional del INTA, un apoyo, digamos, tanto a las agencias de extensión de Junín y 9 de julio, la experimental, que acompaña desde lo técnico el INTA al sector productivo y a las políticas de desarrollo que plantean las provincias. Entonces yo creo que hoy están expresadas estas patas, digamos, que para mí tiene a Buenos Aires siempre como un gran potencial forestal. Si bien la charla de hoy está más enfocada en salicáceas, un poco comentarles, quizás muchos lo sepan, que el INTA, principalmente desde el Delta, la parte de genética, tanto de sauce como de álamo, en constante generación de clones que maximizan la producción, pero también en los últimos años estamos buscando ligar la genética con las propiedades de la madera, más uniéndolo a la industria, y también en aspectos de resistencia a enfermedades o de sequías en algunos aspectos por el tema del cambio climático. Entonces, ese material genético que lleva años de desarrollo está disponible, ¿no? Lo mismo con aspectos de silvicultura y manejo, y por eso la importancia de los muchachos, de la agencia en el territorio, acompañando con parcelas de mediciones, que es cuantificar, ¿no?, las experiencias de plantaciones forestales. Y ahí las salicáceas tienen un gran potencial. Primero estaría el tema de triturado para papel. Si uno analiza la balanza comercial argentina, sigue siendo el papel y la pasta donde estamos con una balanza negativa del sector forestal, es decir, hay una amplia posibilidad. Pero también está la madera de uso sólido, tanto en aserrado o también tableros, el uso silvopastoril, que también es una alternativa de manejo. Y acá se le acopla dos aspectos importantes en que tratamos de acompañar de lo técnico, que en algunos, que tiene que ver con lo urbano y lo periurbano, ¿no? El uso de aguas, el uso de la forestación para usar las aguas servidas. Cada vez son más los pueblos que utilizan esa agua de residuo, aguas servidas, donde la forestación se acopla en un marco del bienestar de los pueblos, de las ciudades. Y otro tema que van a abordar hoy, que a mí me alegra mucho y muy pendiente de aprender, que tiene que ver con la zona de amortiguación respecto a las derivas de uso de químicos en la producción agropecuaria, que creo que ahí todavía tenemos mucho que medir, ¿no? Por ejemplo, la Experimental de Concordia ha sacado un libro donde plantea plantaciones de cortina con el fin de frenar la deriva y que se relaciona con la salud y nuestra gente, ¿no? Y hacer compatible de alguna manera el desarrollo agropecuario que tiene que existir, junto con una población saludable, que también tiene que existir.
yo creo que ahí tenemos mucho desafío de seguir midiendo, ¿no? Cuál es el efecto beneficioso de las cortinas para distintos tipos de productos, pero estamos muy alertas de eso. Y por otro lado, ni hablar si uno se mueve de la Salicácea, el potencial muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Siempre hay ejemplo en casco de estancia de robles, maderas muy valiosas, ¿no? O inclusive la forestación en áreas donde el suelo agrícola no es ideal para la agricultura. Me acuerdo también el desarrollo de tipos de sauce para la depresión del salado en suelos salinos-sódicos que no tienen resolución, y la forestación puede entrar como una alternativa mejoradora de suelo, o por lo menos de alguna perspectiva productiva. O suelos que no son agrícolas con coníferas en la zona de Tandil, etc. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene una gran diversidad de suelos y de situaciones, y entonces estos desarrollos, esta experiencia que vamos a compartir con el sector productivo, en casos reales, tanto con la presentación de Francisco y Daniel, y el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Forestal del Ministerio, yo creo que va a ser un gran evento, un momento de compartir experiencias y quizás delinear acciones en el futuro cercano. Así que espero que sea una linda jornada, que saquemos conclusiones y aprendamos. Y un abrazo a todos. Bueno, gracias Pablo. Emiliano, no sé si quieres decir unas palabras y ya le damos a Francisco para que vaya cargando la presentación. No, bueno, simplemente agradecer la invitación y resaltar lo que decía Pablo de la articulación que venimos teniendo con el INTA, con los productores. La verdad que nosotros creemos firmemente que Buenos Aires tiene que ser una provincia forestal y tiene un potencial enorme para eso, pero bueno, tenemos que trabajar todavía mucho para que eso suceda. Así que nada, después trataré de ser breve en la parte que me toca, que es la de promoción forestal, que probablemente sea mucho más aburrida y más conocida. Así que bueno, trataremos de ser breves y concisos en ese tema. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias Emiliano. Ahora le damos la palabra a Francisco y a Santiago que cuenten un poco la experiencia y presenten a la empresa también, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve bien, Francisco. Podés maximizarla. Ponerla en pantalla completa y... Ahí está. Ahí está. Contanos un poco dónde están, quiénes son, cómo surge toda esta idea de lo forestal. Bueno, me presento un poco la empresa y después le dejo la palabra a Francisco. Primero, la palabra experiencia forestal a nosotros nos queda bastante grande porque hace unos pocos meses que estamos en el tema y bueno, y coincido totalmente con Alejandro esto de trabajar en red, porque rápidamente cuando empezamos con el tema forestal encontramos la colaboración de mucha gente, empezando por Carlos, Daniel, Alejandro, Paula, así que funciona realmente como una red. Les comento, la empresa es una empresa de origen australiana, de una familia australiana que se instaló en el país hace unos cuantos años, en el año 1982. Nació como una empresa totalmente ganadera. La familia es agropecuaria también en Australia, y los primeros pasos fueron ganaderos, campos del norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis, y se desarrolló todo un esquema de cría invernada. Y con el tiempo se fue reconvirtiendo, todos los campos tenían potencial agrícola, así que con la venida de la siembra directa y otras tecnologías se fueron desarrollando hacia la agricultura. Y después en el año 90 se desarrolló un proyecto muy grande en el norte, que es un proyecto bajo riego, nació como un proyecto algodonero, hoy está bien diversificado en otros cultivos, son 30.000 hectáreas bajo riego. El total de la producción hoy se hace sobre 63.000 hectáreas, la mitad en secano, en zona pampeana, y el resto en Salta, en la provincia de Salta, bajo riego. Y algunas hectáreas arrendadas. En total le damos trabajo a unas 210 personas y
y los establecimientos son esos: Las Balas en el norte de Buenos Aires, el Consuelo al sur de Córdoba y Finca Toloche en el sudeste de Salta. Desde el primer momento, desde que se instaló la empresa acá en Argentina, le puso mucho foco a la sustentabilidad, apuntando no solo al rédito económico, sino siempre cualquier actividad en la que se desarrolló la empresa fue en base a desarrollos productivos sustentables. O sea que somos bastante ávidos en incorporar continuamente tecnología que haga a la sustentabilidad, desde el punto de vista social, económico y ambiental. O sea, le ponemos mucho foco en eso, ¿no? Y a los tres con mucho énfasis. O sea, lo que buscamos en los lugares donde se desarrollan nuestras actividades es también insertarnos con el medio local. O sea, tenemos muchos programas de responsabilidad social en cada uno de los lugares geográficos donde estamos. Bueno, de hecho, el año pasado nos presentamos al premio de la Nación, Banco Galicia, y el foco que pusimos en la presentación es mostrar todo lo que hacíamos en sustentabilidad. Bueno, nos otorgaron el premio a la excelencia agropecuaria. Y yendo específicamente al proyecto forestal, nace justamente por un tema ambiental. Al estar Las Balas en una parte del campo sobre una pequeña población, Fortinacha, y estábamos restringidos con el tema de aplicaciones, buscamos saber qué actividad se podría desarrollar sin afectar la población vecina. Buscamos todas las alternativas agrícolas, y no le encontramos ninguna, no era sustentable hacer actividades agrícolas con esos parámetros. Entonces empezamos a estudiar el tema forestal, y así es como nació este proyecto, que bueno, ahora lo dejo a Francisco, que estuvo directamente involucrado, pero ese es el nacimiento del proyecto forestal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Melcón, soy agrónomo y ya hace unos 8 años trabajo acá en la firma, siempre en Estancia Las Balas, que está ubicada en Bedia, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto arranca con 2 programas. La estancia siempre se caracterizó por sus bulevares y caminos y avenidas forestadas, principalmente de plátanos. Hay algunas de roble y en su momento había de olmos. Así que iniciamos un plan de cortinas forestales sobre los caminos del campo. El objetivo inicial era poner en valor esas avenidas, adaptando el diseño a la actividad agrícola. O sea que buscamos, ¿no?, una función paisajística y también como cortina de viento. Y para iniciar este primer programa nos contactamos con la empresa Ecoforestal de Córdoba, quien ya había realizado un proyecto similar en la otra estancia de la firma, en Córdoba, en Vicuña Maquena. Optamos por una plantación que tiene en realidad 2 hileras de pino heliotis del lado externo de los caminos y una hilera de álamos del lado interno. Los aspectos que consideramos para seleccionarlo fueron su velocidad de crecimiento, la susceptibilidad a los herbicidas, los costos, resistencia a enfermedades, rusticidad tanto a heladas como a granizo, y su valor comercial si algún día se decide hacerlo, ¿no? En cuanto al diseño, sobre las hileras las plantas las colocamos a 3 metros y a 4 metros entre hileras. En realidad los 4 metros entre hileras estaba pensado, diagramado en función del tamaño de nuestra desmalezadora, ¿no? Inicialmente teníamos una planificación en 2 etapas. La idea era iniciar con los pinos en otoño y para junio en los álamos. Esto con el tema del COVID, las restricciones, no sucedió y terminamos realizando todo en una sola etapa, entre julio y agosto. Y en cuanto a la preparación,
eran todos sobre lotes agrícolas, así que no teníamos tanto problema o no vimos tema de hormigas, ¿no? Que siempre, por lo que fuimos escuchando y averiguando, era algo a tener en cuenta. Hay una particularidad que en la mayor parte de los lotes donde hicimos las plantaciones tenían cultivos de servicio. Hicimos plantaciones sobre lotes que tenían vis y centeno, otros sobre centeno y otros sobre avenas, que al final de la presentación vamos a hacer algunos comentarios. Emparejamos con rastras solamente los sectores donde consideramos necesario, y en el resto hicimos un desmalezamiento para emparejar y que se puedan ver las marcas. Y además armamos una especie de reja en el tractor que la colocamos en el enganche, y haciendo uso del piloto automático fuimos tirando las líneas para que nos quede prolijo. Hicimos una plantación de guías, en total fueron unos 14 kilómetros, como había comentado, lo hizo tanto el apoyo en cuanto al diseño como la entrega de los plantines o las guías, y la instalación estuvo a cargo de la plantación, perdón, estuvo a cargo de la empresa Ecoforestal, y nosotros sumamos un grupo de trabajo propio que varió de 2 a 3 personas en función de la necesidad, y básicamente estuvieron a cargo de lo que fue el riego. No fue un año para iniciar la plantación o para iniciarnos en la plantación, fue un año más bien seco en esta zona. Siempre me acuerdo de Alejandro que me decía 700 milímetros y yo iba sumando y no me llegaban los milímetros. También se encargó del control de hormigas, el desmalezado y la reposición de plantas, que tuvimos alguna problemática con liebres y jabalíes. Y por otro lado, iniciamos también un programa, un macizo forestal, con lo que había comentado anteriormente Santiago. Esto fue surgiendo en principio por la problemática en cuanto a la restricción de aplicación, y en paralelo, cuando estábamos viendo la puesta en valor de las avenidas, dijimos, bueno, esta puede llegar a ser una alternativa viable y sostenible, más que nada. Así que decidimos hacer una plantación en estas zonas de exclusión. Como he comentado, uno de la estancia es lindera a un pueblo, Fortinacha, donde tenemos ahí, o existe una ordenanza municipal, y tenemos una zona de exclusión de 500 metros donde no podemos aplicar fitosanitarios. Estuvimos trabajando en alternativas de producción agrícola sin aplicación de estos fitosanitarios, y por lo menos nuestra experiencia no había sido exitosa. Entonces, bueno, empezamos con este macizo forestal, donde el objetivo era buscar alternativas sostenibles en esta área y tener un testigo vivo de buenas prácticas. Y como secundario, cuando sea el momento adecuado, empezar a practicar con un sistema silvopastoril. Para este caso, en este programa del macizo forestal en zona de exclusión, hicimos una plantación, trabajamos con álamos, con Conti 12, tenía una distribución de 4x4, llegando a las 625 plantas por hectárea. Y la particularidad, lo mismo, al retrasarse este proyecto y en algún momento no sabíamos si lo íbamos a lograr hacer, habíamos sembrado trigo. Entonces hicimos la plantación sobre un sector con trigo. En cuanto a la preparación, utilizamos el mismo mecanismo de marcación con reja y piloto automático, y la plantación fue con el mismo esquema, con un servicio terciarizado. Hoy, o para que tenga una referencia, en color rojo está demarcado la plantación que tenemos actualmente. Son unas 18 hectáreas que están linderas al pueblo, que es lo que se ve en la foto, y tenemos una proyección para este año de sumar unas 16 hectáreas y completar los 500 metros que hoy tiene la ordenanza como zona de exclusión. Algunas particularidades que vimos
hoy les había comentado que habíamos hecho la plantación sobre lotes agrícolas que tenían cultivo de servicio y vimos un muy buen control de lo que eran malezas sobre la superficie que tenía vicia, y como particularidad tuvimos que encargarnos de que la vicia no trepe los pinitos, pero hoy está muy marcado lo que tenía vicia con respecto a lo que tenía centeno o avena. Otro punto que nos llamó la atención era que pudimos terminar, buscamos una cosechadora experimental para poder levantar ese trigo, y la verdad que nos fue bastante bien con esa cosecha sin aplicación de agroquímicos, y bueno, tuvimos la suerte de poder conseguir esa máquina que se metió entre las hileras de 4 metros, y también haciendo un poco también foco en esto de las aplicaciones periurbanas, trabajamos mucho en la capacitación de los aplicadores para no tener problemas con la forestación. Así que esto fue un poco la presentación, y bueno, como comentó Alejandro, nos estamos iniciando y agradecemos mucho la buena voluntad y la predisposición, y habernos abierto la puerta para conocer las experiencias más que nada de Carlos y de Daniel, y los conocimientos de Alejandro y Paula. Así que bueno, esa es la presentación. Bueno, muchas gracias Francisco, Santiago. La verdad que con Paula queríamos destacar el testimonio de ellos y la experiencia de una empresa agrícola ganadera que se inicia y que vio en la forestación una alternativa para trabajar un problema que es qué hacemos en esos territorios donde capaz la agricultura tradicional no se puede desarrollar, ¿no? Y si uno empieza a sumar la cantidad de hectáreas de exclusión, en todos los distritos empezamos a sumar miles de hectáreas, ¿no? Y en ese sentido, si bien capaz genera un obstáculo para los establecimientos agrícolas, puede presentarse como una oportunidad para el sector forestal para desarrollarse para desarrollar, digamos, esa área, ¿no? Esa interfase entre lo rural y lo urbano, que no solo tiene que ser visto como una oportunidad, un complemento a la ganadería, sino también es una oportunidad de negocio, que ya en varias oportunidades lo charlamos, hicimos números de lo que vale la madera, y también es una oportunidad a nivel de paisaje, ¿no? Todos estos proyectos forestales en esas áreas periurbanas suman a la conformación del paisaje rural. Así que nos pareció muy valioso el testimonio de Francisco y de Santiago, y bueno, agradecemos digamos, la charla, y bueno, para el final guardemos las preguntas que Paula las va a coordinar. Así que ahora le vamos a dar lugar a Daniel y a Carlos, para que cuenten un poco su experiencia. Daniel es el encargado del campo San José en Morse, partido de Junín. Es un establecimiento que cuenta con más de 50 años de experiencia forestal, y que está integrado a otro establecimiento forestal de Bedia, y establecimientos también en la zona del Delta del Paraná, y que están integrados verticalmente en un aserradero que están ubicados en Tigre. Así que bueno, pero vamos a darle la palabra a ellos para que se presenten un poco la empresa, presenten un poco la experiencia que han tenido en el territorio, y cómo hacen para forestar en una zona agrícola durante más de 50 años. Y cuando quieran, Carlos, Daniel, comparto las fotos que nos han mandado. Así que ustedes bien, déjame primero saludarlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Oriona Buena, soy uno de los titulares de la firma, como presentó recién Alejandro. Y bueno, quería en principio resaltar la experiencia que está iniciando Estancia Las Balas en Fortinacha. Me parece que, digamos, dentro de lo que es el escenario posible forestal de la provincia de Buenos Aires, justamente nuevos jugadores son los que van a incentivar a otros que se sumen a ese tipo de iniciativas, ¿no? Los que somos forestales y ya de larga data y teniendo una producción integrada, digamos, no somos necesariamente el modelo, sino que creo que el modelo justamente lo son las nuevas iniciativas, con nuevas visiones, arrancando justamente de un sector agrícola o agrícola-ganadero. Me parece que es una experiencia sumamente valiosa, y que creo que
esta zona de Buenos Aires tiene que capitalizar, lo mismo que como presentaba también Alejandro un poquitito más temprano respecto de la experiencia en Suipacha en la Estancia La Negra y otras más que se van sumando, lo de Timotes del amigo, se me fue el nombre, pero bueno, con eucaliptos y demás en el sudeste. Luis Carpinetti. Bueno, Carpinetti, nuestro amigo Carpinetti, Bruno. Bueno, creo que son las válidas y creo que hay que apoyarlas, hay que fomentarlas y creo que son las experiencias que más vale difundir. Bueno, está Daniel acá, le pido que se presente también. Bueno, mi nombre es Daniel Samá, trabajo para la firma Oriona Buena, a cargo del establecimiento El Puma desde el año 85, y bueno, y ahora en conjunto también a cargo del campo forestal de Morse, siempre dedicados a la plantación de álamos. En lo particular, este campo acá de Morse trae una trayectoria forestal desde el año 60 y pico, a cargo de la compañía de fósforos, Compañía Sudamericana de Fósforos, hasta el año 80, en donde la firma Oriona compra este establecimiento. Y bueno, de esa época estamos dedicados al cultivo de álamo en esta zona, siguiendo la trayectoria que tenía el campo. En el caso nuestro, nos dedicamos al corte para mandar la madera al aserrado para la propia firma y a otros diversos clientes. Se viene trabajando en conjunto con INTA en el tema variedades para ir haciendo una renovación de un poco lo ya conocido. Se está trabajando permanentemente, tenemos ensayos clonales acá que son monitoreados siempre por la gente de INTA. Y bueno, lo nuestro es el corte y plantación. Los lotes que vamos cortando durante el año, cuando llega el invierno, se entra a recuperar ese terreno y volver a plantar. La política del campo es mantener la mayor superficie forestal posible. Nosotros hacemos un trabajo de preparación previa con una aplicación de glifosato, hacemos un rastreado y después subsolado y plantación en algunos casos sobre subsolador nada más y otras veces con una hidroplantadora, que es una bomba tradicional, ropaco a presión y unas barretas, y plantamos de esa forma. Después con personal propio se hace los cuidados necesarios, podas y la conducción hasta llegar a la época de corte, ¿no es cierto? Entonces el establecimiento cuenta con plantaciones de diferentes edades y bueno, vamos acompañando un poco a la producción, la provisión de madera para el aserradero de la firma. Carlos, decime si seguís vos apuntando algo más. Bueno, César ya lanzó la foto, la idea, en realidad fue muy azarosa la selección y están con ese azar que seguramente los que están viendo no comprenden demasiado cuál es la lógica de todo esto, ¿no? Pero en realidad la idea eran cosas que ejemplificaban algunas cuestiones forestales. Es una plantación del año pasado. César, si la podés ir interrumpiendo un segundo, darle unos segundos a cada imagen, así puedo hacer algún cuentito muy breve, porque el tiempo sé que en estas cuestiones apremia. Cuando quieras, podés arrancar en la que te parezca, darme un segundo y comento la imagen. Básicamente, bueno, si arrancamos por este es un vivero de sauces, eso está en la provincia de Buenos Aires, en la Estación Forestal 25 de Mayo. Esto como para que vean que ya hay antecedentes en la zona, hay material reproductivo de sauce, esto creo que es material de INTA Delta, habría que preguntar en la Estación Forestal, pero bueno, fue una oportunidad de una visita que hicimos, que nos invitara Vicente del Archiplete, su responsable, en su tiempo, y bueno, algunos testimonios de esas cuestiones. Si querés seguir, César. Bueno, de vuelta, esto es una forestación raleada
de eucaliptus, esto es Corrientes, simplemente para que vean cuáles son las tareas que hay y cómo se ven los montes luego de esas tareas. De vuelta, un monte raleado buscando calidad. La siguiente también es un monte raleado de pino, lo que tiene que ver con la evaluación económica a veces de las forestaciones. Eso, como ven, es un monte que está raleado y la madera está en el suelo. Esa madera no se va a retirar de ese lugar porque no es económicamente viable retirarla. Está muy lejos de cualquier boca de consumo y a pesar de tener un diámetro realmente valioso, esa madera va a quedar en el piso hasta que el monte esté en su punto óptimo de desarrollo para la cosecha final. Digamos, tiene que ver con justamente las consideraciones económicas que debemos tener al momento de hacer una plantación. Esta es una plantación de eucaliptus sobre un rastrojo de eucaliptus, con un escenario típico de post cosecha y plantación en la provincia de Entre Ríos. También son escenarios que se pueden repetir en la provincia de Buenos Aires en la medida que lleguemos a la instancia de corte y de volver a plantar. De vuelta, esto es una replantación, no se hizo manejo de rebrote como se puede hacer en algunas circunstancias. Si seguís, César. Bueno, la convivencia, un poco lo que contaba Francisco hace unos minutos, de la agricultura con la forestación, es posible, que realmente, digamos, tiene que haber y es algo sobre lo que hay que trabajar con los vecinos. Creo que también hay que trabajar desde la provincia, como lo están haciendo, la concientización de la necesidad de tener los equipos muy bien calibrados y sobre todo que las fumigaciones se hagan en las ocasiones donde las condiciones climáticas y de vientos no van a producir daño en la forestación vecina, ¿no? Bueno, una curiosidad, esto es en Morse. Estos son álamos que nacieron de semilla, están pegados a las hojas, seguramente han sido fumigados en algún momento, y además están pegados a espaldas de las fotos, hay una laguna, o sea que el ambiente no es el mejor, sin embargo ha tenido capacidad de establecerse la planta, con lo cual de algún modo se verifica las aptitudes del suelo y de algún modo también la capacidad de adaptación que tienen los álamos, en tanto y en cuanto elijamos aquellos más apropiados para cada lugar, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Esto es también en Morse, es un lugar donde, como contaba recién Daniel, estuvo plantado desde el año 64, y bueno, no hace falta que le explique a ustedes o a muchos, seguramente los que están escuchando, cuáles fueron las circunstancias de las inundaciones en Buenos Aires. Acá ven sus consecuencias. En esta foto se percibe ahí la marca en el pie de los árboles, hasta donde llegó el agua que dejó la marca, y bueno, lamentablemente ese monte, digamos, si bien estaba muy próximo a la tala rasa, hubo que aprovecharlo más tempranamente. Por suerte, en este caso se pudo aprovechar, pero bueno, también son cosas que pueden pasar en una forestación y de las cuales hay que tomar nota de la historia de los campos donde se establecen, ¿no? Bueno, nosotros desde la mesa de enlace tenemos toda una política de reunirnos con los gobernadores y con los legisladores, y en este caso, bueno, habida cuenta que tenemos una elección por delante con los candidatos. En el caso particular mío, soy bonaerense, así que tenía sumo interés de escucharlo a Santilli, cuáles eran sus ideas, sus propuestas y demás. Realmente me voy sorprendido con el trabajo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires con respecto a seguridad, el trabajo que se ha hecho con respecto a educación y demás sectores de la economía que se han trabajado desde la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente me voy muy satisfecho con la propuesta de seguridad, cosa que en la provincia de Buenos Aires una reforma como la que ellos han aplicado en la capital federal creo que nos vendría muy bien. Hay que entender también que en el conurbano hay muchos problemas de seguridad, hay muchos problemas con el narcotráfico, y dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro del interior bonaerense, el cuatrerismo es una de las cosas más importantes que muchas veces tenemos desde el punto de vista de la inseguridad. Y creo que ese tipo de
¿cómo diríamos?, de modificaciones o de medidas que tomaron con la policía son sumamente ventajosas. Una de las primeras cosas es policía entrenada, capacitada y bien pagada. Hoy por hoy la coyuntura es el problema que tenemos con la carne y el cierre de las exportaciones para la carne, donde todos hemos perdido porque realmente los productores vimos que se nos disminuyó el precio de nuestros productos y el consumidor no vio, al contrario, no vio una disminución en el precio en las carnicerías, sino que subió y en el medio perdieron todos porque perdieron los frigoríficos, los trabajadores de los frigoríficos, perdió hasta el propio gobierno porque no recibió ni las retenciones ni los ingresos de divisa. Nosotros planteamos, porque estamos más abiertos a la propuesta que a la protesta, y desde Coninagro hemos planteado un plan ganadero, junto con Sociedad Rural Argentina, que nos ha acompañado, y la Federación Agraria. En este plan ganadero, nosotros lo que le ofrecemos al gobierno es una serie de medidas que permitirían aumentar la producción, y ese aumento de producción generaría mucho más movilidad en las economías, principalmente en toda la economía y sociedad, porque a través de los frigoríficos y el trabajo de los frigoríficos se genera trabajo y empleo genuino y dentro de las explotaciones sin ninguna duda. Y esto además garantizaría la preocupación del gobierno de buscar un equilibrio entre la producción, la exportación y el consumo interno. No obstante eso, nosotros hoy estuvimos incluso planteándolo, el tema del mercado concentrador, el mercado central de frutas que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, y esto lo planteamos dentro de lo que es las economías regionales. Nosotros tenemos un planteo también bastante importante porque Coninagro tiene 19 producciones. Muchas de ellas, la gran mayoría, son economías regionales. Son economías regionales que en el interior del país generan trabajo y empleo genuino. Entonces nosotros vemos con gran preocupación que las economías regionales hoy, o por una cuestión de exportación o por una cuestión de precios internos, hoy se ven muy dificultadas, y estamos planteando en los ministerios un tratamiento para ellas porque son generadoras de trabajo y empleo en la sociedad del interior. En la etapa que se viene, nosotros venimos marcando que este no es solamente un problema del campo. Acá tenemos un problema en toda la sociedad. Caminás por Buenos Aires y ves muchos negocios cerrados, ves restaurantes cerrados, y yo me pregunto, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están esos mozos? ¿Qué están haciendo? Se están comiendo los ahorros, seguramente. Entonces, acá tenemos un severo problema, que no está solamente en el campo, que es esto, y que no es solo tampoco la pandemia, porque la pandemia seguramente que influyó, pero acá hay dos problemas que son sumamente importantes. Uno es la inflación, que no se ha hecho nada en los últimos años llevamos muchos años de inflación y no se ha hecho nada, y por el otro lado está la alta carga impositiva. Hoy hasta nosotros nos quejamos mucho de la alta carga impositiva en el campo, pero hoy un negocio también tiene altas cargas impositivas, y cada consumidor cuando va a comprar ropa tiene un 50% de impuestos, cuando vas a comprar bebidas tiene un 50% de impuestos. Vos cuando vas a echar nafta a tu auto tenés el 47% de impuestos. Yo te invito a que mires la factura, te invito a que mires la factura de electricidad y de gas. Entonces tenemos un socio muy caro que es el gobierno nacional. Primero venía a respaldar y escuchar a la producción de nuestro país, el sector que produce, los chacareros, los productores que invierten, los chacareros que ponen el cuerpo, la industria argentina, todo lo que es la producción, que es ese interior de la provincia de Buenos Aires profunda, ganadero, agrícola, industrial. La verdad que acompañarlos, segundo, escuchar sus necesidades, sus problemas, sus sueños, su futuro, y tratar de construir en conjunto un futuro mejor para todos los argentinos y los bonaerenses. El cómo es dejar hacer a los que producen o dejar producir a los que producen.
Miren qué tan sencillo, no volverlos locos. El productor sabe cómo producir, arriesgar, invertir. El chacarero sabe cómo trabajar, cómo desarrollar. Digo, lo que hay que hacer es dejarlos libres para producir, para proyectar, para invertir, que es lo que tienen que hacer. Y bueno, y acompañarlos y entenderlos y tratar de resolverles muchos de los problemas que tienen. La prohibición de la exportación de carne es viejas recetas que no resuelven nada, que generan todo mal. O sea, no hay alguien que haya ganado. O por ahí me equivoco. Ganaron, quieren, los países limítrofes que están utilizando o exportando lo que nosotros tenemos que estar exportando. Perdió el productor, perdió el frigorífico y perdieron los trabajadores que se quedaron sin trabajo. Y perdió la sociedad, que tiene la carne más cara. Entonces, la verdad que no se entienden estas medidas. Tenemos un futuro mejor, un futuro promisorio. Y lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Y entender que al productor hay que dejarlo producir, que es lo que sabe hacer. Arriesgar, producir, trabajar. Esa es nuestra gente. Esa es la gente de campo, es la gente del interior a la que hay que defender. Y nosotros tenemos que defender a esa gente, a la que trabaja, a la que tiene la cultura del esfuerzo, del sacrificio, del mérito. Nosotros vamos a acompañarlos con Horacio. Hablamos de innovación disruptiva como el cambio o la alteración. Me parece que la palabra alteración es bien, dibuja bastante, ¿no? Es molestar un poquito, es como romper las reglas de juego tal cual se las conoce, que en cadenas tradicionales está muy entendido quién es el que lidera en cada tema o en cada aspecto de la cadena, quién es el que lidera, quién es el que forma precio, quién es el que dice qué innovaciones se van a dar, etc. Y yo lo que traigo, lo que muestro ahí es no, o sea, las innovaciones disruptivas históricamente, y esto está estudiado, ¿no? Históricamente se ha mostrado que las innovaciones disruptivas muchas veces vienen claramente apalancadas por tecnología, y no hablo de TICs, no hablo o sea, cada momento de la historia tuvo una tecnología, una revolución que acompañó esas grandes olas o esos grandes saltos que conocemos como las revoluciones agrícolas o las revoluciones industriales, pero no necesariamente tienen que ver con aplicar tecnología, tienen que ver con cambiar las reglas de juego en una cadena o en un sector. Y bueno, eso genera incomodidad. Yo la lógica que siempre digo es, cuando hablamos de innovación disruptiva, si lo tuyo no está molestando o incomodando a nadie, no es tan disruptivo. Entonces, por ahí una aplicación genera realmente mucha innovación o genera un salto técnico digamos, en tu sector o subsector, pero realmente las innovaciones disruptivas, las que hoy conocemos, claramente esto se ve después con el diario del lunes, ¿no? Pero las innovaciones disruptivas en la historia tuvieron que ver con cambiar el rol de los actores en la cadena o el surgimiento de nuevos actores que generan a los demás les generan una confusión, no se entiende de entrada qué viene a hacer este jugador o qué viene a hacer esta empresa, y cuando te das cuenta revolucionaron, o cuando se instauraron, revolucionaron realmente una industria. Así que bueno, sí, claramente la tecnología juega un rol muy importante, pero en esto, en alterar las reglas de juego. O sea, en un concepto tradicional uno cree que el consumidor es como receptor de todo, ¿no? Y hoy o sea, podemos notar que hay tecnologías que no se terminan de adoptar porque el consumidor no está preparado. Yo hablo del timing, ¿no? Que hay ideas que son muy buenas, muy, muy locas, como me decía el otro día un empresario alemán, muy locas, pero que el consumidor todavía no está preparado, el productor o el usuario final no está todavía preparado, y ellos mismos nos traen cosas que podemos incorporar en la innovación. Y también lo que pasan las innovaciones disruptivas, y esto yo creo que hay que tenerlo muy presente y hay que entrenar, por eso digo, entrenar mucho el ojo hacia adelante, porque a veces vienen de afuera de la cadena.
¿no? O sea, en ejemplos como los casos tradicionales, ¿no? Nokia con Apple, con el tema del iPhone, o lo que ha pasado en Spotify en la industria de la música, y podemos dar muchos ejemplos más que han sido muy estudiados, Netflix con Blockbuster. El competidor o el que te sacó de juego no venía de la industria. O sea que también estamos viendo eso, o sea, el que viene de afuera, queriendo o sin querer, te saca de juego. Entonces es mucho más es mucho más amplio el análisis que hay que hacer, porque ya no es lineal, no es, viste, proveedor o el productor primario, la industria, el distribuidor y el consumidor final, sino que hay tantos actores que pueden jugar que bueno, la innovación puede venir de muchos lados y genera esto, genera que yo ya no me siento solo productor, me siento productor, pero también me siento consumidor y se mezcla mucho, se cambian las posiciones, y ese es un poco lo que estamos viendo y lo que se analizan en grandes casos donde empresas muy grandes han quedado fuera de juego y eran los líderes de la industria. Entonces hay que entrenarse para ver eso. Bueno, me invitaron a hablar de bioeconomía, que es el conocimiento aplicado a los recursos naturales, a los recursos de la biología. En este caso, en la cadena de la carne, que particularmente está empezando a haber cambios importantes en la demanda, en el comercio internacional, que significan oportunidades para que la Argentina pueda agregar valor, en este sentido, que pueda trabajar con productos con cierta transformación, pero también con mucha tecnología de procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la información del producto, la trazabilidad, algunos sellos, y una componente con foco ambiental que es muy importante por el tema de lo que es las huellas ambientales, ¿no es cierto? Argentina tiene unas ventajas competitivas muy importantes para poder hacer una carne de bajas emisiones, una carne que no afecta el medio ambiente, que se puede hacer a base pastoril, en condiciones de bienestar animal, y que creo que si nosotros podemos lograr productos que en lugar de ser que se puedan vender a través de una red sin ningún tipo de diferenciación, podemos cubrir toda esta gama de nichos que existen en el mundo, que pagan precios diferenciales, estamos generando mucho más valor, empleo y desarrollo en la Argentina. Así que bueno, un poco de eso estuvimos hablando en el seminario del IPCBA. Hoy por hoy, cuando uno se trata de poner en el lugar del productor o de cualquier persona que está al frente de una empresa agropecuaria, no necesariamente implica que aprenda todo lo que son los reglamentos, todo lo que son las condiciones. Para eso hay empresas de servicio que nos pueden ayudar a hacerlo, hasta incluso empresas de logística que nos pueden permitir entrar en negocio de exportación con bajo volumen. El mundo es colaborativo y eso se está anteponiendo frente a cualquier modelo de negocios de carácter más competitivos, y creo que es una buena noticia para la Argentina y para quienes entiendan estos conceptos. De hecho, en el caso de la carne vacuna, se vuelve una carne cada vez de mayor valor, también porque se vuelve una carne premium en el mundo, porque es una carne un poco más costosa que hacer que otras proteínas animales, pero también tiene determinados componentes de mucho valor biológico, por el cual un consumidor puede valorar, siempre y cuando se demuestre la calidad, se demuestre una historia de vida a través de ese corte, que se demuestre que fue hecho, como decía anteriormente, en condiciones de bienestar animal y cuidando el ambiente. En el mundo está pasando un fenómeno en el que Argentina no está exento, que la mayoría de los emprendedores, de las startups, están al mando de frente de jóvenes menores a 35 o 40 años, ¿cierto? Y tienen que aprovechar todas las herramientas que le brinda la virtualidad, las herramientas digitales, de poder tener soluciones a un clic de distancia. Hoy es más fácil aprender, es más fácil vincularse con determinados actores, y
Y ahí es donde tenemos que tratar de poner creatividad, conformar equipos de trabajo y desarrollar iniciativas de mayor valor agregado. La Argentina lo necesita y creo que tenemos ese desafío como generación, ¿no es cierto?, de poder dejar un país mejor, y para eso necesitamos aprovechar esta oportunidad que nos está dando el mundo, y que no tenemos que arrancar desde cero, sino que tenemos mucha experiencia positiva, mucha fortaleza donde apoyarnos, y bueno, y tratar de solucionar las cosas que por ahí no nos conforman del todo.